Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, mire bien lo que dice el Señor. Todos con voz fuerte, por favor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Lo leemos de nuevo, por favor. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, le damos gloria, le damos honra, le damos alabanza, Señor. Gracias por concedernos el privilegio, Dios mío, de predicar tu santa y gloriosa palabra en este altar, Dios de gloria, santo, Dios mío. Es mi anhelo que tu palabra, Dios amado, encuentre un lugar, Señor, en nuestros corazones, y que tu palabra produzca frutos, Señor, como está escrito en el libro del profeta Isaías, que tu palabra no volverá a ti vacía, sino que hará todo aquello para la cual fue enviada, Dios de gloria. Queremos entender cuál es tu santa y gloriosa voluntad, Dios mío. Enséñanos a hacer tu voluntad aquí en la tierra como allá arriba en el cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, amén. Puede tomar asiento. A su nombre, mi hermano. Mientras estudiábamos esta palabra, gloria a Dios, créame de todo corazón que yo mismo fui ministrado por el Señor en cada uno de los textos de la palabra del Señor, cada versículo de la Biblia. A su nombre, mi hermano. Yo no sé si usted le está pidiendo a Dios la voluntad de Dios. Le está diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Casi siempre lo que más le pedimos a Dios y ante nuestros problemas, ante nuestras dificultades, la primera frase que llega a nuestra vida es esta: hágase la voluntad de Dios en nuestra vida. A su nombre, mi hermano. Estamos atravesando algún problema y cuando alguien nos pregunta cómo estamos, aquí estoy, que se haga la voluntad de Dios. Alguien está enfermo en un hospital y la palabra que llega es que se haga la voluntad de Dios. A su nombre, mi hermano. Alguien está atravesando una circunstancia adversa y lo que llega a nuestra vida es bueno, que se haga la voluntad de Dios. Si Dios me llevó a esto, entonces que se haga su santa y bendita voluntad. A su nombre. Pero debemos de entender que la voluntad de Dios no siempre se manifiesta como yo quiero. Ay, ay, ay. A su nombre. Debemos de entender que la voluntad de Dios no siempre llega a mi vida conforme a mis deseos, conforme a mi anhelo. Y ahí está el problema, mega hermano, porque muchos de nosotros queremos forzar la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso algo que me llama la atención es que cuando Jesús estaba enseñando a orar a los discípulos, gloria a Dios, lo que Él le dijo a ellos: cuando oréis, van a orar de esta manera, pero van a decirle a Dios: venga a mí tu reino, porque ya nosotros no pertenecemos al reino de la tierra, sino que nosotros pertenecemos a un reino diferente. ¿Usted está entendiendo? Cuando la iglesia pertenece a un reino diferente, entonces la prioridad no es la mía, la prioridad no es la suya, la prioridad es la del reino de los cielos. Dele gloria y honra al Rey de Reyes, Señor de Señores. A su nombre. Estamos entendiendo. Él le dijo: venga a nosotros, ¿qué cosa? Tu reino. Y algo glorioso es que nosotros no pertenecemos a ningún reino terrenal. Alaba a su nombre. No pertenecemos a ningún reino de esta tierra. Pertenecemos al reino de los cielos. Alaba y bendiga a Dios. Dile a tu hermano que tienes al lado: todo aquel que pertenece al reino de los cielos está sujeto a reglas celestiales. A su nombre. ¿Cómo es esto? Estamos sujetos entonces ¿a qué tipo de reglas? A reglas celestiales, porque pertenecemos a un reino celestial. A su nombre, mi hermano. A su nombre, mi hermano. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Estamos entendiendo. A su nombre. Porque lo que nosotros buscamos en esta tierra es lo terrenal. Amén, hermano. Lo que nosotros buscamos en esta tierra es perecedero, pero lo que Dios tiene para nuestra vida es eterno. Alaba y bendiga a Dios como Él es eterno. A su nombre.
Por eso Cristo le enseña a orar a ellos. Le dice: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra. ¿Como a dónde? Como allá en el cielo. En otras palabras, cuando Dios llama a Moisés al monte para revelarle la voluntad, cuando Dios lo llama a ese lugar, ¿qué fue lo que Dios le dijo a Moisés? Moisés, haz todo conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. A su nombre, mi hermano. La orden que Dios le dio a Moisés era hacerlo todo conforme al modelo, no un modelo terrenal. Dios lo llamó al monte para revelarle un modelo del cielo. ¿Y cuál fue la orden que Dios le dio a él? Vas a hacer todo conforme el modelo que se te ha mostrado. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos tienen una Biblia acá? Usted sabe cuál es el modelo revelado para que la iglesia se guíe. Es la Biblia, es la palabra de Dios. Entonces nosotros tenemos que hacer conforme el modelo que se nos ha mostrado de lo de arriba del cielo aquí en la tierra. Alabe y bendiga al Rey de Reyes, Señor de Señores. Entonces yo debo de hacer las cosas no a mi manera, no como yo quiero, no como yo espero. Alabe y bendiga a Dios. Debo de hacerlo todo conforme la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dele gloria y honra a Dios, a su nombre sea la gloria. El salmista David le dijo al Señor: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Por favor, vámonos a la Biblia, al Salmo capítulo 143. Salmo capítulo 143, versículo 10. Dígame por favor, a su nombre sea la gloria. Salmo capítulo 143 en el versículo 10. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Léalo conmigo en voz fuerte, por favor. Quiero saber que está leyendo la Biblia juntamente. Enséñame. Dígalo en voz fuerte, por favor. Enséñame a hacer tu voluntad. Otra vez, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. El salmista David tenía conocimiento. El salmista David tenía riqueza, tenía honra, gloria a Dios, tenía ejércitos, tenía poder. Era una persona que se le había atribuido una autoridad para gobernar una nación bastante grande. Alabe y bendiga a Dios. Pero para él entender lo que era el propósito de Dios, él clamaba a Dios y le decía: Señor, enséñame a qué, a hacer tu voluntad. Porque todo hombre y mujer de Dios debe de entender que si hay una voluntad perfecta, una voluntad verdadera, tiene que ser la del Rey de Reyes, Señor de Señores. Alabe y bendiga a Dios. David no podía confiar en su propia sabiduría. David no podía confiar en su propia inteligencia. Por eso él le dice a Dios: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Alabe y bendiga a Dios. Señor, es tu voluntad este trabajo. Y si hay un silencio de Dios, no lo haga. Y si Dios le dice: sí, es mi voluntad, entonces hágalo. Alabe y bendiga a Dios. El soltero: Señor, es tu voluntad que yo me case. Es que es la persona idónea en mi vida. Si Dios queda en silencio, no lo hagas. Alabe y bendiga a Dios, porque no es la voluntad de Dios. A su nombre. Señor, es tu voluntad que yo me mueva. Si Dios dice que no, no lo hagas, porque no es la voluntad de Dios. David dijo: Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Ay, 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 a su nombre sea la gloria. Yo no sé si usted está entendiendo, pero hay gente que está haciendo su propia voluntad y no la voluntad del Cristo de la gloria. De la tumba se levantó. Por eso Dios envía palabra y le dice a ellos: aprendan que la voluntad de Dios es diferente. A su nombre. ¿Cuántos están aquí todavía, hermano? Dice el Señor: enséñame a hacer tu voluntad. Bendito Dios, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¿Cuántos padres están acá? ¿Y a cuántos padres les gusta que sus hijos le obedezcan? A su nombre, hermano. ¿Y cuántos hijos obedientes hay acá? A su nombre. Qué bello, ¿verdad? Cuando se tiene una familia donde los hijos se sujetan a la voluntad del padre, ¿verdad? Cuando los hijos obedecen la voluntad de la madre. Alabe y bendiga a Dios. ¿Qué dice la Biblia? Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. A su nombre
¿Cuántos alaban y bendicen a Dios? Porque el hijo necio, ¿qué dice la palabra? Es tristeza ¿de quién? De su madre. Y el hijo sabio es alegría y regocijo ¿de quién? De su padre. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos hijos de Dios que estamos acá? Porque David le dice a Dios: Señor, el único que me puede guiar a hacer tu voluntad eres tú. Por eso dice en el mismo versículo: porque tú eres mi Dios. Quien nos puede enseñar a nosotros a hacer su voluntad es Dios. Amén, hermano. Por eso Dios que está esperando una iglesia que le diga a Dios: Señor, venga a mí tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Enséñame a hacer tu santa y bendita voluntad, porque tú eres mi Dios. Que sea tu Santo Espíritu el que guíe mi vida y no mis propios pensamientos. Mi alma alaba y bendice al Señor. El salmista David estaba convencido que quien debía de guiarle para hacer su voluntad era Dios, porque Dios era el Padre. Alaba y bendiga a Dios, porque nosotros somos sus hijos. No podía guiarse por sus propios pensamientos, tenía que ser guiado por el Santo Espíritu de Dios. A su nombre. Usted sabe por qué muchas personas están fracasando en negocios, matrimonios, están fracasando. Gente que pasó enamorada por mucho tiempo y cuando se casan fracasan. Y tú te dices: pero ¿por qué, Señor? Si ellos hicieron todas las cosas de manera correcta, ellos son hijos tuyos. Pero es que no le pidieron dirección a Dios. A Dios le agrada que se le pida dirección ante toda toma de decisiones. Hay que pedirle dirección a Dios, porque no somos absolutos, pertenecemos al reino de los cielos. Porque no somos bastardos, somos hijos de Dios. David dijo: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y que tu Santo Espíritu me guíe a tierra de rectitud. A su nombre. A su nombre, hermano. Espéreme que todavía estamos en la introducción del mensaje. A su nombre. Entonces entendemos que la voluntad de Dios viene de arriba, ¿verdad? Que las cosas deben de hacerse conforme el modelo del cielo y no conforme el diseño de la tierra. A su nombre, hermano. A su nombre. Quiero que nos vayamos rápidamente y abramos la Biblia en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 1. Vamos a ver ahí. ¿Qué es lo que dice el Señor acerca de su voluntad? Cuando lo tenga, por favor, se identifica con un amén. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Ahora bien, el 2, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El 3 en voz fuerte, por favor. Qué hermoso ese texto, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es que la voluntad de Dios es que acumulemos tantas cosas, cuando Dios ha dicho: no acumuléis tesoros en la tierra. Tú sabes que mucha gente se está perdiendo por eso, porque el día que Cristo venga, nada de esto, todo se va a quedar en la tierra. A su nombre sea la gloria. Hay un texto que dice que no puede ser un texto mal interpretado, tiene que ser bien aplicado a nuestras vidas, porque una cosa es el conformismo y otra cosa es ser agradecido con Dios. Y la Biblia dice: conformado con lo que tenéis ahora. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos están bendecidos por Dios, hermano? El problema es que por buscar nuestra propia voluntad nos estamos desconectando de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, él llega con preocupación a la iglesia que está en Tesalónica. ¿Y qué es lo que dice? Hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de vosotros, como conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, dice la Biblia. ¿Cómo es que conviene agradar a Dios? Ay, ay, ay. Mi alma alaba y bendice al Señor. De la manera en que fuimos enseñados. Porque hay gente que fue enseñada en el Espíritu y ha terminado ¿cómo? En la carne. A su nombre. Por eso Pablo con gran preocupación se dirige a la iglesia de Tesalónica. Y lo que Dios le dice: de la manera en que tú fuiste enseñado, en esa misma manera conduce tu vida.
A su nombre. Pero él no llegó como las palabras que probablemente yo estoy predicando ahora. Él llegó con palabras de exhortación. Usted sabe que cuando nos están exhortando normalmente tenemos la carita arrugadita y estamos que dure esa palabra. El apóstol Pedro, cuando escuchó hablar a Jesús, Señor, dijo: Señor, que dure que esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? Y hay una alabanza que dice: oh Señor, que dure esta palabra, ¿quién la podrá llevar, Señor? El apóstol Pablo se dirigió a ellos con palabras de qué, de exhortación, para que la iglesia se mantuviera en la misma enseñanza. Porque hay un problema grande. Hay tanta falsa enseñanza en este mundo que a lo verdadero lo están considerando falso. Por eso es que usted mira que una iglesia que hablaba en lengua ya no habla en lengua. Una iglesia que danzaba ya no quiere danzar. Una iglesia que profetizaba ya se olvidó del don de profecía. ¿Por qué? La Biblia dice: séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Si Dios es eterno, la iglesia también está llamada a vivir en lo eterno. Si Dios no cambia, yo no puedo cambiar. Dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. O sea que Dios es el mismo. La palabra de Dios es la misma. Por eso Pablo le dice: de la manera en que le fue enseñado. Y me llama la atención el 3, pues la voluntad de Dios. Porque de eso estamos hablando. Pues la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Léalo conmigo. Es vuestra santificación, dice el Señor. La voluntad de Dios es vuestra santificación. Usted sabe cuál es el problema más grande de la humanidad. Se llama pecado. El lamento del mundo se llama pecado. En Lamentaciones 3:39 dice el Señor: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? ¿Usted sabe por qué? ¿Cuál es el lamento del hombre viviente? Porque el hombre quiere vivir a su manera y no conforme a la voluntad de Dios. Y el versículo 39 dice: laméntese el hombre en su pecado. Laméntese el hombre en su maldad. Hay gente que está en pecado y no tiene paz en su corazón. ¿Por qué no tiene paz en su corazón? Porque dice: si Cristo viene hoy, me quedo, porque no estoy bien. Y cuando no hay santificación, no hay paz. Alaba y bendiga a Dios. Por eso el Señor le dijo: la voluntad de Dios es vuestra. ¿Cuál? Vuestra santificación. A su nombre sea la gloria. Que os apartéis de qué cosa, del pecado. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que la iglesia se aparte, que el mundo se aparte del pecado y se vuelva a Dios. Que renuncie al pecado y se vuelva al Rey de Reyes, Señor de Señores. Porque la paga del pecado, dice la Biblia, es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y ahora hay muchas puertas que se han cerrado. ¿Por qué muchas puertas cerradas? Por el pecado. En el libro de Isaías capítulo 59 dice el Señor: mi mano no se ha cortado para salvar, mi oído se ha cortado para no oír, sino que vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros para no oír. Por eso él le dije: la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis del pecado. A su nombre, a su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios? Usted mira cuántas familias, hogares disfuncionales, que no hay paz, pleito, ira, contienda, disensiones. Y todo eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el fruto de la carne: pleito, ira, contiendas, disensiones, padres contra los hijos, hijos contra sus padres, nueras contra su suegra. ¿Cuántos aman a su suegra, hermano? Gloria a Dios, aleluya. Nueras contra sus suegras y suegras, dice la palabra de Dios, contra su nuera. Y en el libro de Miqueas capítulo 7 versículo 5 dice que los peores enemigos del hombre son los de su propia casa. A su nombre, mi hermano. Porque es tan fácil entender la voluntad de Dios, pero es tan difícil poner por obra la voluntad de Dios. A su nombre sea la gloria. Es tan fácil comprender que Dios nos está llamando a una vida santa, apartada del pecado, pero es tan difícil renunciar al pecado. Alaba y bendiga al Rey de Reyes, Señor de Señores. Renunciar al viejo hombre, renunciar a nuestros pensamientos, renunciar a nuestras prioridades y buscar cómo poner por obra la palabra bendita de Dios.
¿Sabe lo que dice Mateo capítulo 6 versículo 33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué fue lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 6? Venga a nosotros tu reino. ¿Y qué es lo que dice Mateo 6:33? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, su ley, y lo demás vendrá por añadidura. Alabe y bendiga al Rey de Reyes, Señor de señores. Por eso la iglesia debía de buscar, dice la Biblia, cómo hacer la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Aquí el texto se explica por su propia cuenta. Dice gentiles. Hay gente que dice, nosotros somos gentiles. Yo no creo que seamos gentiles, porque los gentiles, dice la Biblia, no conocen a Dios. A su nombre, mi hermano. No sé si usted está acá. La Biblia dice que una nación gentil es una nación sin Dios. ¿Por qué Egipto se consideraba una nación gentil? Porque no tenía Dios. Nosotros éramos gentiles, un pueblo que no tenía a Dios. Pero después que Cristo llegó a nuestra vida, dejamos de ser los mismos gentiles. No como los gentiles, dice la palabra de Dios. No como los gentiles que no conocen a quién. ¿Cuántos conocen a Dios acá? Dice la Biblia que con lisonja se conducen los violadores del pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. A su nombre sea la gloria. No como ellos, porque como estaban ellos, dice la Biblia, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie, ninguno engañe a su hermano. Gloria a Dios, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os lo he dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios, el versículo 7, ¿qué es lo que dice allí? 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿A qué nos ha llamado Dios? A su nombre, mi hermano. Hay diferentes tipos de llamados. Hay un llamado a ser santos, hay un llamado a la santificación, un llamado al ministerio. Amén, llamado al servicio. Pero aquí el llamado de Dios, la voluntad de Dios, el modelo del cielo es santo. El cielo es santo, hermano. Entonces el modelo del cielo en la tierra, la iglesia debe de aplicarlo. A su nombre sea la gloria. A veces cuesta, la gente dice, es que allí cuesta, gloria a Dios. No, mi amado hermano, no cuesta. Cuesta para aquel que no quiere soltar. No, hermano, la Biblia dice, mi carga es ligera, hermano. Más problema es cargar con un montón de cosas ahí en el hombro. Libérese, lave y bendiga a Dios. Pero la carga de Dios es liviana. Ligera es la carga del Señor. A su nombre sea la gloria. Mi alma alaba y bendice a Dios. Pero ¿cuál era el problema? Que hay pueblo que quiere vivir entre dos pensamientos y no hay una decisión. Dice, voy a vivir sirviéndole a Dios, pero también quiero servir a Dios a mi manera. Y a veces vivimos como en el valle de la indecisión. Ese valle cuando Dios llamó, mandó a su siervo, le dice, escoged a quienes van a servir ustedes. Si Jehová nuestro Dios, sirvan a Jehová. Si Baal es su Dios, sirvan a Baal. Escojan a quienes van a servir. ¿Y cuál era el problema? Porque a Dios no le agrada, gloria a Dios, el adulterio en términos espirituales. O es original o no es aceptado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos no podían estar entre dos pensamientos, no, entre servirle a Dios y no servirle. Escojo mejor servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entre hacer mi voluntad y no hacerle, escojo hacer la voluntad de Dios y no mi propia voluntad. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Entre agradarle a este mundo y agradarle a Dios, escojo agradar al Señor. La voluntad de Dios, dice la Biblia, es vuestra santificación. Dios no nos ha llamado a inmundicia, iglesia. Dios nos ha llamado a santificación. Alaba y bendiga al Señor, a su nombre. A su nombre. Y mira, yo le voy a decir esto, el tipo de mensaje de la santidad ya no se está predicando en muchos lugares.
Ya no se está hablando de la santidad en muchos lugares. Alaba y bendiga a Dios, a su nombre. Está hablando más de prosperidad y que la psicología, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y por allá llega alguien y le dice, tienes ministerio. Y es tremendo, hermano, porque yo soy pastor. A su nombre sea la gloria. Y hemos vivido experiencias tremendas porque uno conoce al rebaño, uno conoce a la iglesia. Y de momento llega y la gente se suelta a profetizar y a decir esto, lo otro, y que todo va a estar bien. Y uno dice, pero ¿cómo va a estar bien? Pero si yo sé que tiene que arrepentirse primero. Y como pastor nos quedamos ahí observando, ¿cuándo le va a decir que se arrepienta? A su nombre, mi hermano. En virtud de decirle todo va a estar bien, uno se queda esperando, pero ¿qué hora le dice arrepiéntase? Cambie. La Biblia dice, así que arrepentidos y convertidos para que vengan en nuestro Dios tiempos de refrigerio. Dele gloria y honra al Señor. A su nombre. Pero que la palabra de estos tiempos, todo está bien, no te preocupes, Dios que está contigo. Mi amado hermano, la Biblia dice que la voluntad de Dios es la santificación. ¿Por qué es que importante la santificación? La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie sabe el día ni la hora. Y la iglesia debe de estar santificada, preparada para volar con el Cristo de la gloria. A su nombre. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Es que necesito tiempo. Hermano, más de 2000 años llevamos preparándonos. Y es el mismo mensaje, la misma palabra del Señor, que la iglesia debe de estar preparada. Una novia blanca, dice la Biblia. ¿Cómo dice la Biblia? Sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Él viene por esa iglesia, por una novia lista, vestida de vestidura blanca. Una iglesia que ha pagado el precio. Alaba y bendiga al Señor. Por eso si hasta el día de hoy hemos perseverado en la palabra, hemos perseverado en la doctrina, hemos perseverado en la santificación, no es tiempo de desviarnos del camino. La trompeta está a punto a sonar. Hay que vivir como al principio. Alaba y bendiga a Dios. Era el problema de la iglesia. El apóstol Pablo estaba preocupado por ello. A Pablo le interesaba que la iglesia entendiera que debía de vivir conforme a la palabra de Dios. Y les aclara a ellos y le dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a qué cosa, a santificación. Entonces dice el Señor en el 8, así que el que desecha esto, no desecha a quién. El que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. A su nombre. Miren, mi amado hermano, evitemos el problema con Dios. La palabra de Dios tiene que ser puesta por obra. Dice la Biblia que el que desecha esto, no desecha al hombre. ¿Entendemos esa parte? Lo difícil que es a veces. Pero dice la palabra, es clara cuando dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio de su Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Dele aplauso a Jesús, hermano. Miremos lo que dice la Biblia y vámonos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Primera de Pedro, en el capítulo 1, versículo 13. ¿Qué nos dice el Señor en su santa palabra? Por tanto, léalo conmigo, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Dónde se aplica el entendimiento? En la mente, ¿verdad? Dice la Biblia, en el corazón. Esos son los lomos que vamos a ceñir de nuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El 14.
Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. ¿Se da cuenta? Como hijos, dice la Biblia, porque Dios no nos está tratando, gloria a Dios, como extraños. Dios nos trata como hijos. Dice, como hijos obedientes. Como hijos obedientes. ¿Y qué dice Dios? No os conforméis a los deseos de este mundo. A su nombre sea la gloria. El apóstol Pablo, cuando llegó a la iglesia romana, ¿qué fue lo que Dios le dice en el capítulo 12, versículo 1? Os ruego, le dice Pablo a la iglesia de Roma, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro culto, vuestros cuerpos en sacrificio como vivo, santo, agradable a Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Os ruego por la misericordia de Dios. Usted sabe lo que es la palabra de ruego. Te ruego que no lo haga. Te ruego que no le falle. Te ruego que pongas por obra. El apóstol Pablo le dice a la iglesia, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, en sacrificio santo, en sacrificio agradable. ¿Qué es lo que a Dios le agrada? A Dios le agrada un culto vivo, un culto santo, un culto agradable. A su nombre sea la gloria. Y Pablo llega a ellos y le dice, les ruego por la misericordia de Dios que presenté vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Y que este sea vuestro culto racional. Y la misma palabra que Dios está aplicando por medio del apóstol Pedro, Pablo la aplicó a Roma. Y le dice, no os conforméis a este mundo. Ay, ay, ay. A su nombre. Porque lo que él estaba escribiendo, gloria a Dios acá, lo que Pedro estaba hablando, ya Pablo lo había anunciado a los romanos. Lo dice Pablo a los romanos, no se conformen a este mundo, sino transformados mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dele gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, que en primer lugar, diga conmigo, es buena. La voluntad de Dios es agradable. Y la voluntad de Dios es perfecta. A su nombre. ¿Usted está entendiendo? Pablo lo mismo le dijo a ellos, lo mismo que Pedro está diciendo acá, gloria a Dios, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenían. ¿Cómo veníamos antes? Cargados. ¿Cómo estábamos antes? Muertos. ¿Y cómo? En nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, dice la Biblia. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Gracias sean dadas a Dios. A su nombre. Por eso no podemos volver a ese mundo lleno de pecado, a ese mundo lleno de maldad, a ese mundo lleno de iniquidad, a ese mundo lleno de mentira. Éramos idólatras, éramos mentirosos, no le servíamos al Dios verdadero. Pero gracias sean dadas a Dios que por su amor, que por su misericordia nos alcanzó. Fuimos salvos por gracia. Y esto no fue un don de los hombres, esto no es el favor de los hombres, es por la misericordia bendita del Rey de Reyes. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Por eso el salmista David dijo, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nos perdonó todas nuestras iniquidades. Rescató nuestra vida, ¿de dónde? Del hoyo. Sanó todas, dice la Biblia, nuestra dolencia y nos corona de favores y misericordia. ¿En qué condición estábamos nosotros? Por eso Él le dice, no se conformen como hijos obedientes. ¿Dónde están los hijos de Dios? ¿Qué es lo que dice el salmista David en el Salmo 143:10?
Tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Guíame con tu Espíritu Santo. Enséñame a hacer tu voluntad. Pablo dice aquí, el apóstol Pedro dice aquí: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenía, estando en vuestra ignorancia. ¿Cuántos alaban a Dios, hermano? Tantos santos que antes cargábamos, ¿verdad? No sé cuántos santos: Santa Ana, San Pedro, San Juan, San Antonio, el que puso el pastor cabeza abajo. A su nombre, para que le diera la respuesta, le diera el milagro. Después dijo: ya dejo de creer en vos, no me hiciste el favor. Alabe y bendiga al Cristo de la gloria. Dele aplauso a Jesús, hermano. Y le dice: para que te haga el favor, ponelo con la cabeza para abajo. Mira, allí se hubiera llevado un año con la cabeza para abajo. A su nombre, hermano. Porque dice la Biblia que vivíamos ¿en qué? En vuestra ignorancia. Éramos ignorantes. No teníamos conocimiento, pero gracias sean dadas al Rey de Reyes, Señor de Señores. Que su amor nos alcanzó. Porque no nacimos, no venimos a este mundo para ser condenados. La Biblia dice en el libro de San Juan 3:17: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Pero por qué actuábamos mal? Hacíamos las cosas de manera incorrecta porque estábamos, dice la Biblia, en nuestra ignorancia. Eso es lo que dice la Biblia. En el tiempo de nuestra ignorancia. El versículo 15 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. A su nombre, mi hermano. ¿Qué es lo que dice el Señor en el versículo 15? Sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué cosa, hermano? A ver, hermano, en parte de nuestra vida, cuando venimos al culto solamente, o en el culto, en el trabajo, ahí en el parque, ¿dónde? En todo lugar. La Biblia dice: en toda vuestra manera de vivir. A su nombre. Yo no sé si a usted le ha pasado cualquier parecido con este ejemplo. Es mera coincidencia que a veces vemos a la gente en el supermercado y se asusta y no lo saluda. Alaba. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Y corriendito ahí, ¿verdad? Porque a su nombre, hermano. Pero dice la palabra de Dios: en toda vuestra manera de vivir. Porque ese es el problema. El problema es que la santidad, cuando no es bien aplicada, cuando no es bien interpretada, se vuelve religiosa. A su nombre. Se vuelve religioso porque nos acordamos que somos un pueblo santo cuando vamos a la iglesia. Alabe y bendiga al Rey de Reyes, Señor de Señor. Lo acordamos que somos un pueblo santo las 2 horas del culto. Ay, 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 ay. Pero cuando salimos de la iglesia enojados, llegamos a la casa, no le hablamos al esposo, no le hablamos a la esposa. Dormimos puntita y puntita. A su nombre, hermano. Y afuera no le hablamos al vecino. Alaba y bendiga a Dios. Y en el trabajo andamos mal encarados ahí, como que nos pasó algo. La Biblia dice: sed santo en toda vuestra manera de vivir. Alaba y bendiga al Rey.